Hola, me presento. Mi nombre es Gersail Flores Ávila y en este video les hablaré sobre el sensualismo. Para comenzar tenemos que saber qué es el sensualismo, lo cual nos dice que es una corriente filosófica que se centra en la intensidad de las sensaciones para valorar la realidad. A diferencia de otros movimientos que enfatizan la razón, el sensualismo considera que lo más importante es la percepción sensorial, que en otras palabras es que nuestras ideas y conocimientos provienen exclusivamente de lo que experimentamos a través de nuestros sentidos. Como ya sabemos, nuestros sentidos son el olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Como en toda corriente filosófica existen autores. Aquí tenemos a uno que es el más importante a mi consideración, quien es Etienne Bonnot de Condillac, quien fue un filósofo de la Ilustración y es especialmente conocido por su enfoque sensualista, quien partiendo de la hipótesis de la estatua, modelo usado por Descartes y Diderot, en la cual consiste que si una estatua poseyera el sentido del olfato, el más imperfecto, aspira a probar que de la sola sensación proceden las ideas y todas las facultades. De igual manera, Condillac intentó demostrar que todas las ideas y facultades se derivan únicamente de las sensaciones y sostenía que solo las sensaciones eran relevantes. Por otro lado, tenemos a John Locke, quien afirmaba que existían dos fuentes de conocimiento, la que proporcionan los sentidos y la que proporcionan las operaciones de la razón, como el juicio, las comparaciones, los sentimientos, etc. Además, enseña que los móviles únicos de las acciones del alma son el placer y el dolor, que el alma carece de la actividad y de libertad, y que la razón no es distinta de la sensibilidad ni superior a ella, siendo el lenguaje la única superioridad del humano sobre los animales. La diferencia que existía entre Locke y Condillac consiste en que mientras el primero considera que, para la formación de las ideas de los contenidos mentales, nos servimos de las sensaciones, derivadas de los datos que nos ofrecen nuestros sentidos y las reflexiones producto de nuestras operaciones mentales, mientras Condillac solo admite que las sensaciones e integra en estas el resto de las operaciones mentales. De igual manera, existieron otros autores que aportaron a lo que es el sensualismo, como David Hume y George Berkeley. El primero fue un filósofo escocés de la Ilustración y es conocido por su enfoque empirista y su escepticismo, y sostenía que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que no hay conocimiento innato, mientras que Berkeley fue un obispo anglo-irlandés que desarrolló la filosofía inmaterialista, también llamada idealismo subjetivo. Según Berkeley, la realidad consiste solo en mentes y sus ideas. Todo lo que existe solo en la medida en que es percibido por los sentidos. Dejando de lado a los autores, hay que tener en cuenta que existieron otras doctrinas que se relacionaban con el sensualismo. Para eso les mencionaré las tres más importantes y un breve concepto. Comenzando con el racionalismo, que es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición de conocimientos. Posteriormente tenemos al materialismo, que es la doctrina metafísica que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo. Y por último tenemos al empirismo, que es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente en la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. El materialismo principalmente se relaciona con el sensualismo, pues este explica las formas de los objetos por la naturaleza de sus elementos materiales y hace de estos últimos la base de su concepción del mundo. Así el sensualismo
deriva de las sensaciones todas las ideas de la conciencia. Por otro lado, el empirismo de igual manera mantiene una relación con el sensualismo, pues los empíricos británicos compartían con los sensualistas franceses la creencia de que todo conocimiento proviene de las experiencias, es decir, no existen ideas innatas. Por último tenemos al racionalismo. Esto no cuenta con una relación, sino con una diferencia, pues sabemos que el sensualismo se pone como origen que de las ideas exclusivamente se adquieren a través de los sentidos, mientras que por otro lado el racionalismo nos dice que es la razón la principal fuente de adquisición de conocimientos. Ahora les hablaré de cómo el sensualismo influyó y sigue influyendo en ciertos campos de la psicología. Principalmente en la época de la Ilustración, el sensualismo influyó al cuestionar las fuentes del conocimiento y al proponer que nuestras ideas se originan en las experiencias sensoriales. Aunque su impacto fue diverso, contribuyó al debate filosófico y a la búsqueda de respuestas fundamentales sobre la naturaleza humana y la realidad. Por otro lado, dentro de la estética, el sensualismo también tuvo un impacto, esto durante la época de la Ilustración. Y aunque no fue la única corriente filosófica que influyó en la estética de la época, sus ideas contribuyeron al debate sobre la belleza, el gusto y la apreciación del arte. Entre ellas podemos enfatizar en la experiencia sensorial, como ya lo habíamos comentado, que es el sensualismo sostiene que nuestras ideas y conocimientos se derivan de las sensaciones. Por otro lado, el placer estético, que siguiendo la línea del placer y el dolor como motivadores fundamentales del alma, los sensualistas consideraban que el placer estético era una parte esencial de la experiencia artística. Y por último, ¿cómo es que el sensualismo sigue influyendo esto hasta dentro de la psicología moderna? Pues dentro de este campo, el sensualismo ha tenido una gran influencia en el estudio de la percepción, la memoria y el aprendizaje, ya que los psicólogos han utilizado esta corriente para explicar cómo las experiencias sensoriales pueden modificar nuestras percepciones, emociones y comportamientos. Para concluir, sabemos que el sensualismo se centra principalmente en cómo nosotros adquirimos el conocimiento mediante la experiencia sensorial. Esto fue tanto su rechazo por otras doctrinas que su aparición fue durante la era de la Ilustración, y habiendo varias perspectivas durante esa época, el sensualismo dejó una huella en la historia del pensamiento, la cual hasta el día de hoy puede llegar a tener un papel importante dentro de la psicología e incluso hasta dentro de nuestra vida diaria, pues podemos ser más conscientes de nuestras sensaciones y cómo influye estas en nuestra percepción del mundo. Sin nada que decir, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.